Hola, una vez más y sean bienvenidos a un nuevo devocional que podemos estudiar juntos. En el devocional pasado hablaba con respecto a la idolatría y con respecto a la necesidad que tenemos de apartar todos estos ídolos que están estorbándonos para poder ser seguidores de Jesús. Y es precisamente el tema de este devocional, seguidores de Jesús. Y quiero abrir este tema haciendo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, y el resto del mundo? Es una pregunta que cada uno debemos de hacernos y vernos en un espejo a la luz de su palabra y ver si hay alguna diferencia entre nosotros y el mundo. Si hay una diferencia, que bueno, sigue trabajando en, en todo ese crecimiento espiritual. Pero si tú te ves en un espejo y te comparas al resto del mundo y ves que no hay ninguna diferencia y estamos igual, bueno, hay que tomar cartas en el asunto y precisamente quiero hablar lo que significa como tal el ser un buen seguidor, un fiel seguidor de Cristo. Porque un seguidor de Cristo eh, no se entregará a las pasiones de su carne, a las pasiones de su corazón, no le dará rienda suelta a sus pensamientos y se irá mezclando con la corriente de este mundo. Eso es algo que como pastor yo he insistido mucho en que tengamos cuidado de no mezclarnos con el mundo. Y así como la iglesia de la Odisea que menciona en Apocalipsis, ser tibios, tener un pie en el mundo y tener un pie con Dios y viceversa, y estar mezclando y haciendo una corriente teológica y filosófica entre el mundo y Dios y haciendo una mezcolanza un poquito espantosa. Porque ciertamente Dios es, como lo decía en los videos pasados, es celoso con respecto a lo que es Él. Y Él demanda que sus hijos le sirvamos con todo su corazón. Tenemos que ser sensatos, mis amados hermanos, y mostrar verdaderamente lo que es ser un seguidor de Cristo. Con respecto a eso quiero leer un pasaje que está en Mateo, Mateo capítulo 16, a partir del verso 24, y dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí es necesario completamente negarnos a nosotros mismos, a lo que somos como tal. Por ejemplo, yo negarme completamente a lo que es Gerson Gutiérrez, sus deseos, sus metas, sus sueños, y entregarlo todo por Dios y ver realmente qué es lo que Dios tiene para mí. Porque es necesario ser un verdadero seguidor de Cristo y proseguir a ese hermoso camino hacia la meta. Porque sé que mi vida no acabará aquí, en lo terrenal. Hay un canto hermoso que dice: en ti mi identidad tiene sentido porque un día te veré. Y con respecto a eso, el principal trabajo que Dios nos manda hacer es con los que tenemos cerca, con los que tenemos en casa, con los que están alrededor nuestro, en nuestra familia, en nuestro círculo social más íntimo, y cada vez lo vamos expandiendo más, pero tú empieza con los que tienes en casa. Esas son a las personas a las que tú estás llamado a servir primeramente. Quiero reforzar un poquito esta idea con un pasaje que está igual en Mateo capítulo 25 a partir del verso 37, y dice: Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
es la parte fundamental del cristianismo, es la parte fundamental que todo hijo, que todo creyente debe de hacer. Primeramente, lo hermoso y el principal llamado que tenemos es con los que tenemos cerca, con respecto a los pequeños, con respecto a los que a lo mejor nadie toma mucho en cuenta, con respecto a los que tienen una grande necesidad de Él. A eso somos llamados tú y yo, para poder servirles, para poder amarles. Y así como lo dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos con los otros. Sé un buen seguidor, un fiel seguidor de Cristo. Mostremos nuestra luz delante de los hombres, porque el tiempo está cerca. Mis amados hermanos, Dios te bendiga.